Se enlaza con la política. Es muy difícil alquilar en estos momentos. Nadie está conforme. Los inquilinos dicen, ¿cómo? Me sacudieron un 50% de inflación en una ley que supuestamente iba a ser benévola para mí. Es más, los que alquilaron en dólares dicen, a mí el dólar aumentó un 30, aunque fuera un dólar blue, contra el 50 de inflación que llegó de esa ley que supuestamente iba a beneficiar a los inquilinos. Los propietarios siguen diciendo, no, a mí no me conviene esa ley porque la indexación es anual y no compensa la pérdida de la inflación. Hay muchas casas que se retiraron del alquiler, muchas casas en venta que no se vende nadie porque tampoco hay dólares. Está tan trabada la cosa que nadie sabe cómo salir. Y ahí aparecen otra vez las dos versiones. Desde el gobierno y desde las asociaciones de inquilinos se están pidiendo que haya un impuesto a la vivienda ociosa. Desde las cámaras inmobiliarias se están pidiendo que haya estímulos para aquellos que pongan las viviendas en alquiler. Pero alquilar sigue siendo una odisea. ¿Usted alquila actualmente? Sí, ¿Y en el último año le aumentó mucho el precio del alquiler? 2 veces al año. La verdad que se excede porque el sueldo está devaluado, el dólar se está disparando, nuestro sueldo más devaluado. El año pasado fue terrible, o sea, entre que te aumentaban, tenías que mudarte de un lugar a otro. O sea, hay mucha gente que alquila compartiendo casas, o sea, ese es mi caso. Y bueno, ahora en el último mes el dueño nos dijo a todas las personas que vivíamos, a todos los chicos, el mes que viene vendo, así que bueno, chau. Así que estamos todos buscando, digamos, casa. Y mis amigas que están alquilando acá en Almagro o Villa Crespo o Palermo, les pasó que les aumentaron casi el 100%. ¿Vos alquilás actualmente? Estoy viviendo con unos amigos. ¿Y esta situación se dio por el fuerte aumento que hubo en el último tiempo de los alquileres? Claro, entre los aumentos y la pandemia no quedó otra que juntar entre varios porque entre los aumentos, no solo de los alquileres, también de los servicios, la inflación y demás, no daba. Yo le alquilo a mi madre en la zona de Palermo y la verdad que es súper complicado siempre llegar a un acuerdo, no es algo, viste, que esté... Nada, se termina haciendo cosas en paralelo para poder seguir estando. Por suerte tengo un dueño razonable. Fuimos haciendo como un porcentaje más o menos, un 20%, 20 y pico de %, como diciendo no al 50-60, que es la realidad y lo que nunca se sabe qué va a pasar, pero bueno, ya te digo, la persona es razonable y prefiere tenerlo ocupado con mi mamá, que la conoce hace años, y bueno, cedemos las dos partes. ¿Alquilás actualmente? Alquilo actualmente. ¿Cómo viviste este aumento que se dio en el último tiempo de los alquileres? Mira, todavía en este momento me acaban de subir el alquiler, justo este mes subo 10.000 pesos, pero por un acuerdo con el propietario. La realidad es que tenía un contrato y lo que estamos haciendo es una ampliación de contrato cada 6 meses, vamos subiendo un porcentaje, que me voy poniendo de acuerdo con el propietario. La realidad es que el propietario me dijo que si él me tiene que alquilar, como está la nueva ley, no me sirve ni a mí porque no lo puedo pagar, ni a él, que tampoco le sirve alquilar la propiedad. ¿Usted alquila actualmente? Actualmente no, pero alquilé y por el mismo motivo de no poder pagar alquiler, tuve que irme a la casa de mis sobrinos. Así que bueno, nada, es complicado alquilar últimamente. Hay que tener mucha plata. ¿Y qué opina la ley de alquileres? Y que no funcionó porque creó más incertidumbre en el país donde siempre hay incertidumbre. Los propietarios se asustaron porque pensaron que al ser una ley de un gobierno peronista iba a favorecer a los inquilinos y subieron los precios. Y al final, a fin de año, cuando salió el índice, fue un 50% y se perjudicaban los inquilinos. Así que lo único que hay que generar es más estrés, más pelea, más miedo, porque la gente de acá a un año no sabe lo que va a pasar en este país. No se puede esperar un año, porque el propietario se asusta y el inquilino también. No, además, imagínate que cuando los inquilinos dejaron de pagar en la época de pandemia, el propietario más se asustó también. Entonces hay como mucha incertidumbre. ¿Te alquilás actualmente? Sí, alquilo. ¿Te afectó mucho el aumento de los alquileres, si es que te aumentó? De hecho, me tuve que mudar porque mi presupuesto no daba para... Tuve que conseguir un lugar más chico, tuve que juntarme con mi familia y de verdad que estuvo bien difícil. Me subieron casi 130%.
el alquiler y tuve que salir de ahí donde estaba. Conseguí dueño directo y nos entendemos mucho mejor. No sé, una providencia, algo, un golpe de suerte y lo puso en el camino y ahora pues estamos mucho mejor. Por lo menos no tenemos la tensión, el tema de la inmobiliaria y todo eso. Y actualmente estoy alquilando en Capital, en Montserrat. ¿Cómo viviste este aumento que se dio en el último tiempo de los alquileres? Y aumento de alquileres siempre, pero de sueldo estamos siempre en lo mismo. Y estiramos y hacemos que alcance porque otra no queda. Pero sí, bastante aumento hubo este mes. Tuve que pagar casi un 30% de aumento, casi se me fue. Cada día la plata alcanza menos. Y ahora estoy laburando en 2 lugares, igual uno a la mañana y el otro para poder que alcance, o si no, no llegamos a fin de mes. Refrán viejo pero útil, de buenas intenciones, está empedrado el camino del infierno. Y parece que esto es lo que pasó con esta ley. Se siente particularmente la situación aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde aumentaron los precios de los alquileres, porque además se retiraron montones de viviendas de la oferta. Los propietarios piensan que las pueden vender, pero las casas no se venden porque no hay dólares, porque no hay créditos, y así está de trabado y de complejo el mercado inmobiliario. Roberto García Moritán es economista, legislador porteño por Republicanos Unidos, que está dentro de Juntos por el Cambio. ¿Qué se puede hacer desde la ciudad? ¿Qué se está pensando? ¿Cómo estás, Rolando? Buenas noches. Bueno, claramente esta ley no estaba pensada para la Argentina, ¿no? Subió un 214% desde el momento que fue legislado en julio del 2020 y no funcionó, fue un fracaso. Vos lo describiste muy bien, los que tenían sus locales o departamentos para alquilar fueron a la venta, terminó perjudicándolos. ¿Tampoco la venden? Tampoco lo vende, fue un desastre. Y tiene que ver, me parece a mí, con la intervención del Estado. Es una cuestión histórica, venimos sufriéndolo en todos los tractos y por donde lo mires. Gente que legisla sobre cosas que no conoce y que no sabe. Yo creo que lo mejor... Pero estaban todos de acuerdo, porque la ley se llama Ley Lipovetsky, porque la propuso un legislador de Juntos por el Cambio. Yo creo que cuando... Fue votada por unanimidad. Bueno, eso no quiere decir que represente las necesidades... No hubo grieta y no... Que eso no quiere decir que represente las necesidades de los comerciantes o que necesita alquilar una vivienda. Claramente hay una desconexión de la política con lo que pasa en la calle, si no, no pasaría todo lo que nos pasa. Ahora, yo creo que en ese momento el macrismo sentía que en algún momento iba a resolver cuestiones de la economía que nunca resolvieron. Bajar la inflación, por ejemplo. Y terminó este fracaso. Claro, así terminó en una indexación de 50%. ¿Qué cosas se hacen en los contratos, Juan Pablo, para esquivar la ley? Vos estás hablando justamente de lo que ha generado los la ley. Contratos que se hacen. Esto que relataba una de las personas entrevistadas, justamente de, en vez de contratar de acuerdo a la ley por 3 años, darle un plazo cierto al alquiler, bueno, van renovando, ¿sí?, por periodos de 6 meses, de 1 año, en vez de hacer un nuevo contrato, temporarios. Van haciendo como adendas, ¿sí?, extensiones del contrato, y de esa manera lo siguen peloteando. Hay 2 cuestiones que son las que principalmente están bajo la lupa, ¿sí? Por un lado, el plazo del contrato de 3 años, lo cual me parece... ¿Por qué tanto quilombo con el plazo? El plazo es un problema en realidad para las inmobiliarias. Las inmobiliarias te cobran una comisión cada vez que haces un contrato. Claro. Entonces, el contrato más largo extiendas, pierden un 33. Claro, la realidad es que la comisión la cobran igual porque es sobre el plazo del contrato. Pero lo que pasa es que hay menos movimiento en el mercado. No perjudica ni a los propietarios ni a los inquilinos el plazo, y la verdad creo que sería un desacierto modificarlo. Ahora, pero es una de las cosas que más se están cuestionando. Sí, ya lo sé, pero lo cuestionan justamente las inmobiliarias, los corredores, porque afecta su negocio, pero no afecta ni a propietarios ni a inquilinos. Y lo que tiene que ver con el interés, ¿sí?, o con la actualización que se aplica, la realidad es esta. Muchos tienen el recuerdo de que en la etapa previa... Cada 6 meses. Se actualizaba cada 6 meses y que eran actualizaciones entre el 36 y el 40%. ¿Pero por qué? Porque la inflación estaba por debajo de esos valores. Históricamente, siempre el índice de actualización de los alquileres estuvo por encima de la inflación, ¿sí? Y obviamente por encima de la actualización salarial. Esto la ley lo que hizo fue establecer un intermedio. Lo que pasa es que en el medio la economía explotó. Claro. Si vos tenés Y hubo alta inflación, pero también altas paritarias. Por eso el índice terminó en 50. Por eso el índice queda tan alto. Ahora, la realidad es que si esto quedara, digamos,
bajo el libre mercado, pasaría lo que pasa con uno de los que contaba. Me dice, me sube 10.000 pesos, habría que ver sobre qué valor de base le sube 10.000 pesos cada 6 meses. Además, fíjate, Roberto, que es raro que los que alquilaron en dólares, que todo el mundo decía, che, ¿cómo vas a alquilar en dólar blue? Les terminó conviniendo, porque al final, en el mismo periodo, les sacudieron un 50%. Es lo que te decía, 214 se creó la ley por encima de UVA, por encima del dólar oficial, del blue, de todos los índices posibles, con lo cual fue la peor ecuación para todos. ¿Cuál sería una manera adecuada de resolver esto? Que no haya intervención del Estado, que las personas regulen. Si vos, dueño del local, sabés qué es lo que necesitas, si el comerciante también lo sabe o quien alquila también lo sabe hasta dónde puede. El mercado siempre termina... ¿Hay suficientes propiedades? Rolando, acá hay algo que tenemos que entender. ¿Para hacer un mercado transparente? Bueno, el tiempo y una economía viciada se resuelve con el tiempo, pero la realidad es que cada vez que interviene una tercera persona, termina en un problema. Acá el mercado tiene que ir solo depurando y estableciendo los precios lógicos. Sí. Además hay otro factor que ya sé que mi amigo Ricardo Inti Alper me lo va a decir, es que acá no se construyen viviendas. Mira, en 2015 habíamos hecho una campaña para que los 3 candidatos a presidente, hablando con la gente de sus equipos, ¿no?, comprometieran el famoso 1.000.000 de viviendas. Que no era un delirio, o sea, en un país en donde vos tenés un déficit de 4, lo lógico es pensar en hacer 1, porque es mucho más fácil venderle una vivienda a un docente, digamos, realmente, que a autos... un indigente. No, que autos a los alemanes, perfumes a los franceses, carteras a los italianos o palitos a los chinos, que es mucho más complicado. El punto es el siguiente. Recién acabo de poner un tuit ahí en @RolandoGPS, en donde pongo un cuadrito bastante claro que dice básicamente cuánta plata va a ganar una persona que cobra 65.000 pesos por mes en los próximos 10 años. Va a ganar 8 millones y pico de mangos. Quiere decir que un sueldo le permitiría, con un crédito ordenado, como decía recién Roberto, en una sociedad que funcione más o menos bien, tener un crédito de 2 palos y pico, 2 palos 500. Quiere decir que cualquier matrimonio, un docente casado con, no sé, con una bancaria o lo que se te cante, podría estar pagando una casa. Bueno, llegamos a tal desquicio en Argentina de creer que a los trabajadores hay que despreciarlos en su faceta productiva y que el único rol del Estado es dar y dar y dar y dar en base a gasto público absurdo, insostenible, emitiendo guita de manera delirante, que vos lo que tenés es, de los 25 millones de habitantes que jugamos el Mundial, ¿te acordás en el 78? Hoy somos 45 millones de habitantes. Por ahí 50. 20 palos implican 5 millones de hogares y se hicieron 2, 3. Entonces, la gran pregunta es, ¿vamos a poner en agenda en un país en donde es un problema para cualquier ahorrista que hace con la guita? Bueno, pero todos te dicen que es por la inflación. Pero, perdóname, la máquina de producir inflación más grande que hay es una idea errónea, que es lo que yo llamo la progretudez, de creer que solamente el Estado tiene que gastar plata y no dar crédito, ¿se entiende? Y la otra idea es que si vos tenés todo el ahorro en pesos, institucional, de personas, empresas, metida en el Banco Central, que le va a pagar ahora más de un 50% anual si vas a la iteración, a la acumulación de vencimiento de tasa, en lugar de dárselo a un montón de gente que te puede hacer 1.000.000 de obritas, desde las chiquititas hasta las más grandes en todo el país, estamos equivocados. ¿Por qué es tan difícil construir viviendas? Porque es caro, porque no tenés garantías de que las cosas salgan bien, que en Argentina todo es más complejo, porque la realidad es que acá hay una cuestión que es bien simple, ¿no? Si vos querés estimular algo o un sector en particular, lo ayudás con beneficios impositivos. Sí. Si vos querés frenar un sector o una cuestión determinada, como por ejemplo, querés que tu sociedad deje de fumar, le subís los impuestos. Ahora acá parece un absurdo. Quiere que la gente construya poniéndole impuestos, ¿no? Todas las decisiones que tomamos en la Argentina son casi antinatura. Y yo no me quería meter tan de fondo, no quería sacarte el tema de la ley de alquileres, pero dieron acá en el kit la cuestión. En Argentina, ¿cuál es el gran problema en la Argentina? Que si seguimos en estos niveles de emisión, los dólares se te fugan, no quieren saber nada con la Argentina porque el mundo expulsa sus pesos. Los pocos pesos que hay argentinos que hay en el mundo se los sacan de encima y se quieren llevar los dólares. Entonces la Argentina de esta manera es inviable. ¿Puedo retomar algo respecto a lo que decía antes Roberto? Roberto decía algo que para mí es bastante interesante, pero que le quiero aportar como un elemento lateral. Vos decías antes que cuando el Estado se mete en determinados, digamos, en determinados campos arma lío. De hecho, cuando se armó la ley de alquileres, ¿te acordás que, digamos, yo por lo menos opinaba que iba a ser un desastre? Justamente porque eso estaba mal. Ahora, ojo,
el poder de creación de valor que tiene un Estado inteligente solo como regulador, o sea, vos no te olvides que para hacer o sea, para que un gremio que tiene 4 canchitas de fútbol con pileta, quincho, cancha de pádel y mesita para jugar al truco, pueda hacer en 3 canchas de fútbol 300 departamentos, un municipio le tiene que aprobar un plano. ¿Sabes cuánto tarda hoy en un municipio concreto del Gran Buenos Aires, en cualquiera, aprobar un plano para un edificio de 60, 70 departamentos? No. 1 año y medio, 2, si no pedís ninguna excepción. Entonces, me parece que lo que tiene que... El presidente hizo algo bien, digo, llegó al gobierno y dijo, voy a crear un ministerio de vivienda. Ya van 2 gestiones semifracasadas, pero no es que no sabíamos que esto era un quilombo. ¿Está bien? Entonces, me parece que el punto es el siguiente. Están dándole aspirinas al cáncer. Le están dando aspirinas al cáncer, sí, y curitas, Claro. ¿Está bien? Pero, Rolo, ¿sabés cuánta guita gasta en departamento? Llevado a un departamentito, una casa linda, vale 5 pesos. ¿Está bien? Es el costo, son $25.000 billete, por cómo está hoy el dólar billete caro. Bien. ¿Sabes cuánto garpa hoy el Banco Central de intereses por pases y LELIQs cada día? 1000 departamentos. La hoguera está inflacionaria, la alimentamos con 1000 unidades de vivienda por día en valores, digamos, en valor. Entonces yo lo que diría es esto, ¿dónde está la cámara? ¿Cuál es la que mira ahora? Allá. Señor ministro, cambie de asesores. Y si no, señor presidente, cambie de ministro. Ya cambió una vez. Cambie 2. Sí, porque se está equivocando. Sí, pero hay un punto donde hay algo que está trabado ahí. Esta cuestión de, Roberto, del un año y medio para conseguir una autorización de plano, ahí estamos hablando de un problema de deficiencia de gestión estatal. Pero todo es que el resumen de la historia de la Argentina termina en esas palabras, ineficiencia absoluta. Vos fíjate que un caso similar, más cercano a lo que yo me dedico, un amigo mío tratando de abrir una empresa para contratar gente y dar trabajo, invertir en la Argentina y pagar impuestos, lo mismo, en IGJ de vacaciones. En la Argentina desesperada porque la gente invierta, genere trabajo. ¿Cómo IGJ de vacaciones? Bueno, estuvo cerrado, este verano estuvo cerrado. Entonces, me parece que en la Argentina tenemos como disasociado lo urgente de lo importante y estamos todo el tiempo... Sí, porque ya el Estado básicamente va a ser tu socio, se va a llevar el 35% de tu ganancia. Pero te por eso podría te digo, facilitar la... Pero ahí está el punto. El Estado te la podría facilitar. Pero eso es lo que la izquierda no termina de entender nunca. ¿Te das cuenta que qué fácil lo explicaste vos, Rolando? O sea, acaba de solucionar todo el problema de la Argentina en 3 palabras. ¿Cómo no se dan cuenta, muchachos, que tienen que cobrar la ley? ¿Quieren todo lo que están pidiendo? Está bien, déjenos hacernos ricos. Conviertan a la Argentina en un país rico. Y después vemos cómo solucionamos todos los pedidos que tenemos. Pero no le pongan trabas más al sector productivo. Fíjate cómo lo solucionaste en 2 segundos. Hay una cuestión con lo que vos decís de las LELIQ y de la guita que el Estado destina a armar un dique de contención supuestamente para que la plata no se vaya al dólar. Pero lo que pasa es que acordate que el propio presidente dijo, yo voy a llegar y que las LELIQ voy a desmontar la montaña de LELIQ. Pasaron 2 años y estamos igual, cada vez peor. El rol del político no es saber de técnica. El rol del político, digamos, es... Tomar las decisiones adecuadas para resolver los problemas. Y sobre todo tratar de sintetizar cuáles son los grandes objetivos de un pueblo, cuáles son las fuerzas en pugna y de alguna manera que priorizar. Ahora, yo te puedo decir algo, que es que el 90% de los tipos que están laburando en el gobierno no saben cómo actúa el Banco Central. Entonces, hoy, por ejemplo, vos abrís todos los diarios y hay un montón de gente diciendo, qué suerte, suben las tasas para bajar la inflación. En los países donde cuando suben las tasas bajan la inflación, lo que hacen... ¿Se enfría la economía? No. Accionan sobre la demanda de crédito, sobre todo de particulares. Acá el Banco Central paga unas tasas delirantes, lo dijimos de hace 5 años, por hacer dormir a la guita. Ojo, el gobierno de Cambiemos también se equivocó en eso, Esto no es un problema de Alberto Fernández, no es un problema de Pelle. Perdóname. Pero Alberto dijo que lo venía a cambiar. Está bien, pero lo que te digo es esto. Si vos tenés casi 50.000 millones de dólares en pesos, son 5 billones de pesos, que a un 108, digamos, la mitad del dólar blanco, son 40 y pico de mil palos. Repito, acabo de poner todas las tablitas para que nadie me corra con si están bien o están mal, están en la web. Si me equivoqué, me sacan, me ponen un 4. Y si no, me ponen un 9. El punto es el siguiente, si vos tenés 50.000 millones de dólares en pesos, en ahorro genuino, en blanco, de personas, empresas, instituciones,
La realidad te dice que por ahí tenés que tratar de ver cómo armar que 1 millón de familias toman un crédito de $25.000. ¿Se entiende? O sea, vos pensás que la provincia de Buenos Aires tiene la hoja de cobro de todos y cada uno de los docentes, de todos y cada uno de los médicos. La tienen, ¿entendés? Le mandan el sueldo a fin de mes. ¿No le pueden poner la precalificación hipotecaria? La cosa de que si hay algo de posibilidad que la gente no pague, no va a pagar, que las viviendas estatales después al final del día no Pero se terminan pagando. ¿por qué tiene que ser estatales? Perdóname, cuando armamos el PROCREAR, vos sabés que yo tuve mucho que ver con que exista el PROCREAR. Y después el RENAVAP, mucho que ver. La idea fue, se vendieron 1 millón de televisores para mirar el Mundial 2010. En ese momento yo lo encaré a Emilio Pérsico, el barbudo del movimiento Evita, y le dije, Emilio, ¿cómo no le vamos a poner cloaca a 1 millón de lotes, agua potable y una callecita, si se venden en 36 cuotas 1 millón de televisores? Lo que vos tenés que entender es que no tiene que ser estatal, tiene que ser un programa donde el Estado fomente la producción por parte del mercado y el consumo por parte de las familias argentinas. Quiero volver a la cuestión de la vivienda, Roberto. A ver, ¿se discute seriamente en el mundo de la política, por lo que vos ves que acabas de entrar, las cuestiones de vivienda? No. ¿Estás en una ciudad que tiene un déficit de vivienda? Yo noto que la política en la Argentina está muy preocupado por la tranza. Y están tan envueltos en la tranza que se olvidan de lo importante. O sea, no se discuten cuestiones de gestión. No, están en la negociación de aprobarme esta ley, cuánto me pedís, acompañame a tal lado, cuánto me pedís, cortame la calle, cuánto me pedís. Y eso hace que los argentinos lo paguemos muy caro. Que no tengamos vivienda. ¿Cuánto me pedís? ¿A qué se refiere? Y todo lo arreglás ¿A plata con o a bueno, contrapartida? o cargos que terminan en lo que están diciendo, que tenés un montón de personas que no tienen ni idea cómo resolver los problemas. Entonces, mientras que la Argentina siga negociando lo propio y no cómo resolver los problemas de la gente, vamos a tener problemas de todos los colores. Gente que desaparece, gente que no tiene casa, gente que se muere de hambre en el país de los alimentos. La política, Rolando, acá es muy simple. La política está encargada y está solamente puesta en función a recaudar para la política. Mariano Pérez, especialista en Derecho Inmobiliario, lo tengo vía Zoom. Mariano Graña te habla, buenas noches. Buenas noches, Rolando. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Cuál sería una manera inteligente de reacomodar la ley de alquileres que se va a volver a discutir y modificar en el Congreso? Bueno, sobre la ley de alquileres se ha publicado mucho y se ha comentado más aún en los últimos tiempos. Pero ahora hay un bruto quilombo, así que hay que empezar a ver la manera de resolverlo. Sí, hay algunos proyectos en el Congreso que se han presentado el año pasado, que están ahí esperando el tratamiento legislativo, que van desde derogar la ley hasta suspender el tiempo de su vigencia por 180 días o por plazos mayores. ¿Y esto qué haría? ¿Volver a la ley anterior? A ver, si el proyecto se presenta de forma adecuada, derogar la ley implicaría volver y revitalizar las normas que estaban en vigencia antes, que son las del Código Civil y Comercial. Si se suspendiera la ley, habría que ver qué presenta el proyecto de ley en cuanto a qué normas van a regir durante ese periodo de suspensión, porque si no habría hoy un problema de laguna legislativa. A ver, yo no quiero pecar de contracorriente, pero la ley de alquileres tiene bastantes defectos, tiene algunas cosas buenas, que no viene al caso por ahí resaltarlas, pero hay un artículo que es el más complicado y es el que generó toda esta alza de alquileres y la sequía de oferta en el mercado, de lo que estaban hablando ustedes y lo demás que está viviendo la población, que es el artículo que establece en las locaciones de vivienda la imposibilidad de actualizarlo mensualmente, sino que la actualización es anual y a través de un sistema de un índice mixto entre inflación y salarios, que generalmente es más o menos realista y a veces queda un poco detrás. Pero sobre todo, el problema es que el propietario recibe el alquiler actualizado siempre contra reloj, o sea, contra el tiempo que pasó. Entonces, eso fue lo que disparó tantas quejas y tanto problema en el mercado inmobiliario, que es lo que todos están viviendo, de lo que estaban analizando ustedes. Pero el resto de la ley tiene cuestiones opinables, pero no son las que provocaron todo este desmadre que hay. Bueno, pero también está la discusión del plazo de 3 años de los contratos. Claro, pero es un tema, Rolando, es un tema que tiene, digamos, ventajas y desventajas, depende de cómo lo quieras ver. No es lo que secó la plaza del
de oferta de alquiler es el tema de los 3 años. Para el locatario puede ser un plazo razonable porque no implica estar mudándose cada 2 años con todo lo que eso implica. Para el propietario, si tiene un buen inquilino, tampoco es un mal negocio. Si el alquiler se alquila, si el alquiler se actualiza regularmente, tampoco es un problema para el propietario. Si la propiedad se mantiene en buen estado, tampoco lo es. O sea que el tema de los 2 a 3 años es un tema opinable. O sea, para vos el problema está en la actualización, en la indexación. En un solo artículo, que es la actualización en materia de vivienda. Esto hay que decirlo una y mil veces, porque muchas veces se habla de los problemas de los alquileres y se habla en global, involucrando comercio, industria, profesión, actividad civil, y en realidad el único alquiler sujeto a la limitación de la actualización una vez por año es el de vivienda. ¿Y la declaración de los contratos en AFIP, el blanqueo de los contratos? Bueno, pero eso pasó lo que se podía prever en la previa, que era que la mayoría no lo declara, digamos, ¿no? O sea, que no es un tema que pueda despertar sorpresas, ¿no? Hace muchos años existía una ley, que más de uno la debe recordar, que obligaba a que se inscribieran en el registro inmobiliario los boletos de compraventa de unidades en pozo, y que eso era una obligación legal y que no se cumplía en la realidad durante décadas, hasta que se derogó en el 2015 la ley, porque bueno, implicaba manifestar públicamente el valor real de la operación, cuando después en la escrituración generalmente se hace por un valor menor al real. Entonces, cuando se crean leyes que involucran declaraciones de montos, de contratos, de realidades negociales, en Argentina se sabe que hay posibilidades de que ese tipo de leyes no se cumplan, en la letra de la ley está esperado que se cumpla. Hay tanta guita negra dando vuelta que es difícil blanquearla. Claro. Mariano. De todas maneras, los especialistas impositivos tienen que aclarar que la declaración de contratos y de alquiler no es un tema que se impuso con la ley anterior, o sea, con la ley de alquileres del 2020. Ya las normas de la FIP exigían ese tipo de declaraciones, cosa que tampoco se hacía, ¿no? Sí, claro. Mariano, gracias por el contacto. A ustedes un abrazo, buenas noches. Otro de los